Buenos días, familia, ¿cómo estamos? Qué lindas charlas que hemos escuchado hoy. Y aquí para empezar, me gustaría que cerráramos los ojos y nos imaginemos una deliciosa cerveza. ¿A dónde están? ¿En la playa? ¿En un bar rodeado de amigos? ¿O tal vez están sentados alrededor del fuego? ¿Y de qué están tomando? ¿De una botella? ¿De un vaso helado? ¿O quizás de una jícara o calabacín? Aunque muchas veces pensamos en la cerveza como una bebida rubio pálida, con una gran espuma, que además necesariamente se tiene que tomar heladísima, la cerveza ha tenido muchísimas variaciones a lo largo de la humanidad. Y aquí mismo en Costa Rica, de hecho, tenemos una cerveza ancestral que tiene más de 3000 años con nosotros y que se hace no de cebada, sino de maíz, otro grano tradicional para fermentación. Llevamos más de 13000 años fermentando cervezas en el mundo. Ha sido una bebida que nos ha acompañado en la civilización y en la humanidad. Entonces yo me pregunto, ¿cómo podemos entender el rol que ha tenido la cerveza y por qué es la bebida más tomada en la historia después del agua y el té y aún la bebida alcohólica más tomada en el mundo? Yo empecé este interés por la cerveza ancestral a través de mi desarrollo como cervecera. Y en ese momento pensaba que estas cervezas espirituales habían estado perdidas hace miles de años en las antiguas civilizaciones de Sumeria y Egipto. Y no fue hasta un momento que escuché una historia de nuestra región latinoamericana como una región cervecera tradicional, que me agarró mucho interés por este tema regional. Contaba Steven Buhner, que es un herbalista estadounidense, que ellos se fueron en búsqueda de la mejor cerveza del mundo, que estaba en el Amazonas. Y entonces sobrevolaron este denso bosque del Amazonas buscando campos de yuca y de maíz, tratando de encontrar una comunidad que hiciera cerveza de forma ancestral. Finalmente la encontraron, se devolvieron y caminaron a pie por varios días hasta finalmente encontrar con la aldea, a donde pidieron hablar con la mejor cervecera de la comunidad. Y los llevaron a donde una señora viejititita que les dio lo que aún dijeron que era la mejor cerveza que habían probado en la vida. Aún mejor o igual que muchas de las cervezas de monasterio belgas que tan afamadas son entre nosotros cerveceros. Y a mí esa historia me quedó así como a flor de piel y me quedó en la cabeza hasta que me hizo regresarme aquí a Costa Rica y tratar de ver si efectivamente existía una cerveza ancestral aún en este país. Y muy pronto me vi tratando de entender en qué loquera me había metido, que me había llevado a estar metida en un rancho escuchando los ecos de los cantos del jaguar, metida en el denso, denso bosque de la montaña, una montaña aquí que se considera sagrada en Costa Rica, que se llama Talamanca, donde está la reserva indígena Bribri. Y ahí conocí la cerveza ancestral por primera vez. Esta cerveza la producía un señor que se llama don Marcelino Figueroa. Y de ahí, no solo con él, sino con otros maestros y maestras también,
aprendí que la cerveza se tenía que producir y tomar con intención. Fue tomando cerveza de maíz en calabazas, en jícaras o calabacines, en ceremonia, que aprendí que si tomábamos con intención y pedíamos permiso a la cerveza, no íbamos a sentir malestar ni dificultad con esta bebida. Cosa que no entendieron un grupo de muchachos que una vez llegaron a nuestra finca y se robaron 1 litro de chicha, de cerveza de maíz, y ni siquiera lograron salir de la finca porque con el primer sorbo quedaron, como decimos aquí en el país, sentados de culo. Y es porque no tomaron con intención. Y aunque este tipo de ideas puedan sentirse como un poco mágicas o irreales, la realidad es que siempre hemos fermentado cerveza con intención y siempre hemos tomado con espiritualidad. Toda civilización humana tiene una cerveza ancestral, desde Sumeria con sus cervezas de cebada, hasta África con sus cervezas de sorgo, Mesoamérica con sus cervezas de maíz, o inclusive Asia con sus cervezas de arroz. Toda civilización creó una cultura alrededor del crecimiento de estos granos que se crecían no solo para hacer diferentes comidas, sino principalmente para hacer bebidas alcohólicas fermentadas, que eran la base de la nutrición de las comunidades. Y estas bebidas principalmente las hacían mujeres de forma ceremonial. Como la fermentación se consideraba un acto de magia, era como algo que no entendíamos. En ese momento no conocíamos las levaduras como tal cual. Entonces el fermentar solo se fermentaba si había conexión con los dioses. Y las cerveceras llevaban rituales, bailes, cantos muy importantes para poder desarrollar esta conexión. No solo desarrollamos la espiritualidad en conexión con cerveza, sino que también parte de nuestra sociedad viene de la cerveza. Yo no sé si aquí hay contadores en el público que saben que una de las primeras facturas de la humanidad fue la factura de Alulu por 1 litro de cerveza. O si hay algún abogado aquí en el público que estoy segura saben del código Hammurabi, que es el primer código legal de la humanidad, pero que en ese código dice que toda persona en Babilonia tiene el derecho universal de recibir una ración diaria de cerveza, no importa su clase social o quién sea. Entonces, eso no lo podemos imaginar ahorita, porque en la Constitución de Costa Rica ya no vemos la cerveza como algo sagrado, ni en nuestros corazones tampoco, hemos olvidado. Así que yo me pregunto, ¿cómo podemos retomar la cerveza? Desde la conciencia, desde la espiritualidad y no desde el abuso. Porque como productores de cerveza, no estamos haciendo una droga para la sociedad. Estamos rezando a las madres, estamos rezando a los granos que nos han acompañado en toda civilización humana. Y en un momento a donde estamos produciendo y ingiriendo productos ultraprocesados que están dañando nuestros cuerpos, y que hay muchas personas tratando de pensar cómo podemos crecer comida diferente, cómo podemos producir comida diferente, que vuelva a conectar con el recuerdo que tenemos de cómo vivir en balance con la tierra, con nuestro espíritu, con nuestros estómagos. Mi ámbito es la cerveza, como tal vez para muchos hay ámbitos diferentes. Para mí lo importante es que retomemos nuestro concepto de cerveza. Así que yo les doy una invitación a los productores de cerveza a siempre producir con intención, y a los consumidores que la próxima vez que se vayan a tomar una cerveza, piensen un poquito en su origen y en su importancia
en nuestro desarrollo en la civilización. Y tomen con conciencia. Valoren la cerveza, no solo por su contenido alcohólico, sino principalmente por su contenido espiritual. Les deseo un gran camino explorando la cerveza. Que recen a los dioses, que tomen con conciencia. Salud. Muchas gracias.